Buenas tardes, profesor. En este video del segundo parcial de Ciencias Naturales presentaremos los experimentos el calor, caloría y calor específico, la regulación de la temperatura corporal y las transferencias de calor. Las integrantes del grupo son Dielma Jennifer, Florenciano Milagros, Gauna Camila y Fernández Sofía, quien le habla, de la Comisión A. El calor es energía en tránsito que va de un cuerpo más caliente a frío hasta llegar a un equilibrio térmico. En este experimento mezclaremos agua a diferentes temperaturas. Los materiales necesarios son 2 tazas iguales, un termo, un termómetro y un agitador, el cual reemplazaré por una varilla. Llena las 2 tazas con agua fría y caliente, pasaremos a medir la temperatura del agua caliente. Como podemos ver, su temperatura es de 93.7 y así va aumentando. Pasaremos a medir la temperatura del agua fría. Como podemos observar, su temperatura es de 8,4 grados y así va disminuyendo. Paso a mezclar ambas tazas en un termo. Ahora debemos mezclar. La mezcla me parecerá que tendrá una temperatura tibia. Ahora pasaré a medir su temperatura. El cual se ve que su temperatura es de 38,1 grados. Es necesario mezclar el agua dentro de un termo para que ambas logren la misma temperatura. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gauna Camila. Voy a pasar a hacer la actividad 2, que consiste en poner un pote, un recipiente con hielo al sol y un recipiente con la misma cantidad de hielo a la sombra. Medir las temperaturas en diferentes intervalos de tiempo. Acá voy a registrar el tiempo y acá voy a registrar el recipiente que está en el sol y el recipiente que está en la sombra. Voy a pasar a hacer la primera medición de temperatura pasados los 5 minutos y 10 segundos. El que está en la sombra mide 3 grados y el recipiente al sol 2 grados 8. 10 minutos. 3 grados el de la sombra, 2 grados 6 el sol. Voy a realizar la tercera medición pausando en 17. 3 grados a sombra, 3 grados a sol. Voy a pasar a hacer la cuarta medición en 23 minutos 17. 4, 8, 4. Voy a pasar a hacer la quinta medición de temperatura. Pauso mi cronómetro en 29 minutos 48 segundos. 4, 1, 4, 2. Se puede notar que el hielo que está a la sombra se está derritiendo un poco más lento que el que está al sol.
por el tamaño de los cubos de hielo. Estos están más pequeños y estos están un poco más grandes. Voy a pausar en 56 minutos 26 segundos. 3,3 y este 10,3. Como podemos notar, el hielo que está al sol ya solo quedan pequeñas partecitas de hielo. Incluso hacemos zoom. Se puede ver cómo el hielo va pasando de un estado a otro. Ahora, y el de la sombra todavía permanecen 2 cubos más grandes y no logra derretirse todavía por completo. Pasó 1 hora 22 segundos. 8 grados. Y acá se derritió el último, 14,8. He notado que al apuntar con mi termómetro infrarrojo el hielo, puedo notar que sigue a 3 grados. Y al apuntar el agua, 11 grados. El hielo está a una temperatura y el agua a su alrededor está a otra. Voy a pasar a hacer la última medición de temperatura. 1 hora 21 minutos y 10 segundos. Que es de 12 grados 2. Y en el recipiente que mantuve en el sol, la temperatura se elevó a 23 grados 5. La conclusión a la que pude llegar es que dentro de los 17 minutos iniciales, el recipiente que estaba al sol mantenía su temperatura casi constante en relación al que estaba a la sombra, oscilando dentro de los 3 grados principalmente. Ya pasados los 23 minutos, el hielo de que estaba al sol empezó a derretirse más rápidamente que el que estaba a la sombra. Y a partir de ahí, el incremento de temperatura en comparación con el que estaba a la sombra pudo notarse que aumentó más rápidamente. Esto se debe a que el calor del sol no hacía que aumente la temperatura del hielo, sino que aceleraba el proceso de cambio de estado de la materia. Buenos días, profesor. Soy Florenciano Milagro de la Comisión A. Los puntos que a mí me tocó exponer son el 3 y el 4, donde el 3 lleva por título la temperatura de tu cuerpo. Procedo a mostrarle los elementos necesarios para ese punto. Un termómetro y un reloj, pero en este caso voy a usar la hora de un celular. En el paso 1 de este ítem nos pide que nos midamos la temperatura antes y después de realizar actividad física. Procedo a medirme la temperatura. Ya me medí la temperatura antes de comenzar la actividad física y marca 36,7. Procederé a realizar la actividad física. ¿Va? Candela. Acabo de terminar la actividad física, ahora procederé a medirme de nuevo la temperatura. Ya me medí la temperatura después de haber realizado la actividad física y el termómetro marca en 37,1.
Para hacer el punto 2, voy a dejar transcurrir 15 minutos para ver si la temperatura de mi cuerpo fue cambiando después de realizar la actividad física. Son 10:15. Pasaron 20 minutos para que mi temperatura vuelva a ser la misma después de realizar la actividad física. Volvió a ser 36,7. Punto C. La relación que hay entre la transpiración y este proceso es que al iniciar la actividad física se activan las glándulas endocrinas, y así se empieza a producir el sudor. Este proceso también ayuda a que el cuerpo no se sobrecaliente. Al terminar la actividad física y transcurrido un tiempo moderado, el sudor se va evaporando y el cuerpo comienza a enfriarse. Procedo a mostrar el punto de diferencia en el aumento de la temperatura. Los elementos necesarios para este punto son un termómetro, que yo conseguí uno que solo llega hasta 150 grados, un recipiente para medir, aceite, un recipiente y un mechero o hornalla. En el punto 1 nos pide que midamos 200 gramos de agua y que midamos su temperatura. El agua a temperatura ambiente llega a los 20 grados. Procederemos a calentar el agua medida por 5 minutos. Una vez pasados los 5 minutos, vamos a medir a cuántos grados llega el agua. Podemos observar que al grado que llegó el agua calentada durante 5 minutos es de 80 grados. En el punto B requiere que midamos 400 gramos de agua y midamos su temperatura ambiente. El agua a temperatura ambiente es de 20 grados. Procedo a calentar los 400 gramos de agua por 5 minutos. Así todavía no te... Al ser calentados los 400 gramos de agua por 5 minutos, podemos observar que también llega a los 80 grados. Procederé a medir 200 gramos de aceite para luego medir su temperatura ambiente y después medir su temperatura una vez calentado. Podemos observar que la temperatura ambiente del aceite es de 20 grados. Procederé a calentar el aceite antes medido para luego tomar su temperatura una vez calentado. Al transcurrir 4 minutos, mi termómetro marcaba 145 grados. En ese momento procedí a retirar el termómetro, ya que mi termómetro mide 150 grados y tenía miedo que explote. Esto quiere decir que en 5 minutos que el aceite en 5 minutos supera los 150 grados.
En el punto C nos pide que anotemos las temperaturas antes y después. Con los 200 gramos de agua, verificamos que su temperatura ambiente es de 20 grados. Calentando los 200 gramos de agua durante 5 minutos, su temperatura llega a 80 grados. Lo mismo sucede con 400 gramos de agua. Su temperatura ambiente es de 20 y calentado su temperatura llega a 80. En cambio, con el aceite, su temperatura ambiente es de 20 y una vez calentado supera los 150 grados. En mi caso, solo pude medir el aceite durante 4 minutos, ya que en ese momento llegó a los 145 grados y mi termómetro solo mide 150 grados. Punto D. La diferencia de temperatura se debe a la transferencia de calor. La actividad número 5, más o menos tiempo. A esta actividad lo vamos a realizar las 4 integrantes del grupo. Camila y Sofía realizarán el experimento con 2 cantidades de aguas diferentes. Y Milagro y quien le habla, Jennifer, realizarán el experimento del agua y del aceite. Los materiales necesarios para realizar este experimento son 2 recipientes iguales, 200 mililitros de agua, 200 mililitros de aceite, un mechero u hornalla y un termómetro. El primer ítem de esta actividad número 5 nos indica que debemos colocar los 200 mililitros de agua y los 200 mililitros de aceite, en este caso utilizamos la marca Girasol, en los diferentes recipientes. Antes de llevar a la hornalla de la cocina, debemos verificar que ambas sustancias estén con la misma temperatura. El punto B consiste en poner a calentar el agua y el aceite y verificar en cuánto tiempo llega a los 80 grados. Pondré a calentar el agua y así verificar en cuánto tiempo tarda en llegar a los 80 grados. Pasó 1 minuto y 50 segundos para que el agua llegue a los 80 grados. Procederé a calentar el aceite y verificar en cuánto tiempo llega a los 80 grados. Tardó 50 segundos en llegar a los 80 grados el aceite. En este punto debemos volver a repetir los pasos anteriores, pero con diferentes cantidades de agua. En el primer recipiente colocaremos una taza llena de agua. En el segundo recipiente colocaremos la mitad del agua. Ambas tienen la temperatura de el primer vaso 24.2 grados y el segundo vaso tiene 24.2 grados. Paso a calentar en un mechero el segundo vaso y ver
cuánto tarda hasta llegar a los 80 grados. Que nos ayudaremos con un cronómetro para saber cuánto tarda en calentarse y llegar a los 80 grados. Dale. Aquí podemos ver que el agua llegó a 81,0 y tardó 4 minutos 01. Ahora pasaremos a calentar el primer vaso. Como podemos ver, ya llegó a 80,5. Las preguntas del ejercicio C me dicen si los recipientes tardaron lo mismo en alcanzar 80 grados o algún recipiente necesitó más tiempo. Y otra pregunta es, ¿a cuál recipiente se le entregó más calor? Recordando que el incremento de la temperatura de un cuerpo al entregarle una cierta cantidad de calor va a depender de su calor específico y de la cantidad de materia que tengamos o de sustancia. En este caso es agua. La caloría es una unidad de medida del calor. El valor de una caloría es el calor que hay que entregarle a 1 gramo de agua para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. El calor específico de una sustancia es el calor necesario que tengo que aplicar para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de esa sustancia. Por eso pudimos observar que el vaso con mayor cantidad de agua necesitó más tiempo en alcanzar los 80 grados y también se le tuvo que aplicar más cantidad de calor para que alcance esa temperatura. En cambio, el vaso con menos cantidad de agua necesitó menos tiempo en llegar a 80 grados centígrados, recibiendo menos cantidad de calor. En este video mezclaremos sustancias de diferentes temperaturas. Los materiales necesarios son 3 tazas, alcohol, agua caliente, un termómetro y un termo. Ahora pasaremos a medir 100 mililitros de alcohol. Su temperatura es de 21,4 grados porque se encuentra en temperatura ambiente. Vamos a medir 100 mililitros de agua caliente. Su temperatura es de 63,1 y va subiendo. Paso a mezclar los 100 mililitros de alcohol y de agua caliente. Ahora debemos medir su temperatura. Podemos observar que su temperatura es de 39,1. Ahora pasaremos a mezclar 2 tazas de agua caliente y una de agua fría. El cual debemos medir su temperatura. Como podemos ver, su temperatura es de 57,5. Ahora debemos mezclar 2 tazas de agua fría y una de agua caliente.
el cual pasaremos a medir su temperatura, el cual podemos ver que su temperatura es de 23,5 grados. Mi nombre es Jennifer Dayana Dielma. La actividad número 7 consiste en calentar una barra de hierro de metal. Los materiales necesarios son la barra de hierro de metal, la vela, pedacitos de papeles de cartón y la hornalla de la cocina. Esta actividad número 7 tiene dos ítems. El ítem A dice que debemos pegar los pedacitos de cartón sobre la barra de hierro, derritiendo la espelma de la vela. Una vez colocado todos los pedacitos de cartón sobre la barra de hierro, me quedará de esta manera. Al arrimar el metal al fuego, podemos observar que el metal va adquiriendo temperatura, dado que es un buen conductor de calor. Y con esa temperatura derrite la cera de la vela, haciendo que los pedacitos de cartón se desprendan del metal. La actividad número 8 consiste en la calefacción en una habitación. Los materiales necesarios para esta actividad son un molino que está hecho de papel y la estufa. Esta actividad número 8 consiste en dos ítems. El ítem A, que es un interrogante. ¿Cómo se transfiere el calor de un lugar a otro dentro de una habitación? Pienso que el calor de una habitación puede transferirse a través del aire del ambiente. El ítem B nos dice que debemos acercar nuestro molino cerca de la estufa o por encima y observar. Puedo observar que al acercar el molino de papel, este empieza a girar y así con respecto a la actividad A, puedo llegar a la conclusión de que hay corriente de convección que hacen circular el aire caliente, haciéndolo algo cíclico y exponiendo cada vez más calor. Mi nombre es Gauna Camila. Voy a pasar a hacer la actividad número 9, que se llama con papel plateado y papel carbónico. Los materiales que voy a necesitar son 2 vasos de igual tamaño, papel plateado metalizado y papel carbónico. También un termómetro, y voy a utilizar este recipiente para medir que las medidas sean exactas al colocar el agua en los vasos.
Primero tengo que forrar los vasos, uno con papel metalizado y otro vaso con el papel carbónico. Cargar 2 medidas iguales de agua en cada recipiente. Y ahora en el otro recipiente, 1 y 2. Voy a medir su temperatura inicial. 19.8, 19.8. Las dos están a la misma temperatura. Ahora lo que voy a hacer es poner el cronómetro que marque hasta 15 minutos y dejar los vasos a la misma distancia del caloventor prendido. Bueno, ya pasaron 15 minutos y ahora voy a pasar a tomar la temperatura. Ya apagué el caloventor. 22.3, 21.6. A la conclusión que puedo llegar es que el calor absorbido por ambos materiales no fue el mismo, sino que el papel metalizado transfirió más calor al agua que el papel carbónico, que transfirió menos calor al agua.